Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a este evento especial por parte de Fundación Héctor Vélez, que se llama El peso de la indiferencia, dignidad que no envejece. Bueno, pues este evento va a ser dirigido por nuestra querida licenciada Alma Rosa Saldaña Bernal, que ya le hemos tenido varias ocasiones aquí con nosotros y bueno, cada vez que está con alguna de sus pláticas o conferencias, bueno, nos vamos muy nutridos de conocimientos, con aprendizajes muy grandes y nos agrada muchísimo su forma de trabajar. Entonces, Alma, estamos muy agradecidos porque el día de hoy estés con nosotros. Recuerden que es una alianza que nosotros tenemos con la CNDH, es decir, bueno, nos brindan conferencias para la dignidad de las personas mayores y bueno, no solo de las personas mayores, ¿no? Sino de todos eh, para generar cultura de paz y bueno, todo de lo que nos ha hablado Alma un poquito en varias ocasiones. Muchísimas gracias por estar también conectados a todos nuestros vitales de Fundación Vélez. Y bueno, pues te cedo el micrófono, Alma. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. No, al contrario, te agradezco mucho, Aileen. La verdad, te decía hace un ratito antes de la grabación, es un espacio que yo disfruto mucho, que me encanta el grupo de Fundación Vélez y el poder aprender todas y todos, pues es algo que a mí en lo personal, pues me gusta mucho. Y este tema, como ustedes ven, el peso de la indiferencia, la dignidad que no envejece, pues muchas veces esa indiferencia hacia las personas adultas mayores no solo se manifiesta con agresiones directas, sino también el que muchas veces se ignoran las opiniones o excluirlas de decisiones familiares, el que no se atiendan las necesidades emocionales. Bueno, pues esto es algo bien importante, sobre todo porque la indiferencia lastima, la dignidad no tiene fecha de caducidad, el tener esta edad no disminuye ni mucho menos el valor de una persona. Entonces, es súper importante este tipo de temas, como bien nos dice nuestra presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que por supuesto pues les manda un afectuoso saludo, siempre ella nos dice, tenemos que trabajar en la defensa de los derechos humanos y más cuando se trata de grupos de atención prioritaria, como son en este caso las personas adultas mayores, y es importantísimo pues buscar que sean incluidos en una forma de cuidado, escuchar, reconocer la humanidad de la otra persona y sobre todo saber que toda persona merece ser vista, merece ser escuchada y sobre todo respetada. Ella, aquí están viendo aquí en la pantalla, es nuestra presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ella dice, ¿no? La realidad que hoy en día estamos viviendo en nuestro país no permite dar ni un paso atrás en la defensa de los derechos humanos. Por eso el objetivo fundamental pues de esta actividad es reconocer, respetar, promover la dignidad de las personas, sobre todo combatiendo esa indiferencia, fomentando una cultura de cuidado, de autocuidado, de respeto y de reconocimiento pues a sus derechos humanos. El día de hoy pues tenemos preparado este tema, eso es lo que vamos a analizar. Yo agradezco como siempre la participación de todas las personas que están aquí y pues vamos a analizar pues algunos temas importantes. Vamos a analizar nuevamente el concepto de derechos humanos, el reconocer esto tan importante que es la dignidad porque es el pilar fundamental de los derechos humanos. Vamos a hablar de un concepto, la revictimización, cuáles son las consecuencias de la revictimización. Vamos a hablar de los derechos que tienen ustedes como personas adultas mayores, ese marco jurídico donde se encuentran sus derechos humanos, pero también es importante hablar para prevenir algunas cuestiones de violencias que están presentes, sobre todo esas omisiones institucionales y ojalá y podamos analizar pues algunos protocolos de actuación como estrategias institucionales que fomenten el buen trato de las personas. Esto es lo que vamos a analizar pues el día de hoy, de aquí hasta las 3:45, y me gustaría mucho iniciar con esta parte, la dimensionalidad de los derechos humanos. Como ustedes saben, hay muchas formas de explicar los derechos humanos, se entienden desde diversas
dimensiones, sobre todo desde la parte ética cuando hablamos de los derechos humanos, la parte ética son esos valores, los valores que están presentes y hablar pues de estos valores, pues hablar de un valor son esas reglas, normas de convivencia que nos ayudan a convivir en la sociedad. Entonces, esto es la parte fundamental, la parte ética de los derechos humanos. En el sentido legal, pues los derechos humanos son leyes que tenemos y que es importante que ustedes conozcan, pues estas leyes que están presentes, ¿no? Vamos a analizar dónde están las leyes, dónde se encuentran estipulados los derechos que tienen las personas adultas mayores. Por eso la importancia del sentido legal de los derechos humanos. En el sentido histórico y político, pues han sido luchas de muchos pueblos, de muchos grupos que han sido invisibilizados y que han alzado la voz para el reconocimiento justo de estos derechos humanos. Y como ustedes saben, a mí me gusta mucho pues preguntar y generar pues un espacio de diálogo, de aprendizaje mutuo. Y a mí me gustaría, compañeras, compañeros, fíjense bien, aquí vemos en esta diapositiva algo bien importante. ¿Por qué es necesario hablar de la protección de las personas adultas mayores? Primero que nada, porque son personas y que muchas veces las personas adultas mayores viven en una situación de vulnerabilidad y que se merece toda la protección y más de nosotros como personas servidoras públicas. Pero me gustaría mucho que vean ustedes esa maleta que están viendo ahí, esa maleta de color amarilla. Hagan de cuenta que es una maleta de su vida. Si yo les preguntara a ustedes, ¿qué cosas han puesto en esta maleta a lo largo de su vida? ¿Qué me contestarían? ¿Qué es lo que guardarían en esa maleta? Hagan de cuenta que esa maleta amarilla es su vida. ¿Qué es lo que han guardado en esa maleta ustedes, compañeras y compañeros que están en este espacio? ¿Alguien que me pueda decir? Pueden abrir sus micrófonos. Raquel, A tienes Adelante. ver, licenciada. Eventos familiares, Eventos familiares. viajes, recuerdos de infancia, eh, Recuerdos. Bien. de todo. ¿Qué, Ujú. qué más? Por ahí vi otra manita, adelante, cuatro manitas levantadas, adelante, por favor, si me ayudas, Aileen, ya no alcancé a visualizar quiénes sí, eran. claro. La primera es Raquel Suárez. Raquel, adelante, Raquelito, gracias. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Felicidades de que pues nos están trayendo un tema muy bueno a abordar. ¿Me Gracias. escuchan? Muy bueno el tema. Muchas gracias, Aileen. Bueno, licenciada Aileen, muchas gracias, Alma Rosa Saldaña Bernal. Y pues yo lo que guardaría en esa maleta, pues guardaría pues cartas, fotografías familiares y pues sí, también guardaría pues todo lo que he hecho, ¿verdad? Mis diplomas, mis títulos, eh, todo, o sea que también les haría una carta a cada uno de mis familiares, Ok, agradeciéndoles todo su cariño y todo su amor, muy bien, ¿sí? muy bien. Muchas gracias, Raquelito. ¿Alguien Gracias, más? muy amable. Gracias, gracias. A ver, ¿Quién? Miss Toña, Adelante, Toña. yo ¿Qué? guardaría y sigo Una plática. guardando Ay, quiero sacar a mis... mi familia, a mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, para seguir amando a todos ellos, seguir platicando como hasta hoy, seguir viajando y así, sobre todo el amor inmenso a mis seres. Muchas Ok, gracias. muchas gracias. ¿Alguien más? ¿María? Sí, hola, buenas tardes. Gracias Hola, buena por tarde. su plática. Pues sí, evidentemente yo concuerdo con que me llevaría pues recuerdos, ¿verdad? De momentos agradables y seguramente también momentos desagradables, ¿por qué no? Y También. experiencias tanto profesionales como familiares, como personales. Y
algo distintivo. Tengo dos hijas, entonces algo solamente, algo de cada una de ellas y del marido, ¿no? Para no dejarlo al pobre. Ok, Eso sería. Gracias. gracias, gracias. Asunción, creo que me falta Asunción, ¿verdad? Sí, sí, hola. Hola, Mira, hola. yo creo se me ocurre guardar recuerdos y experiencias para compartirlos posteriormente ya con nuestros hijos y nietos como enseñanzas, siempre y cuando pues a veces no nos los aceptan, pero por lo regular sí, sí le preguntan a uno, a veces les dice uno y dicen, ay, sí, sí, sí. Gracias, Asunción. Fíjense, ¿por qué les pregunto esto? Porque ahorita, bueno, también estoy de vacaciones y traté de generar pues limpieza en casa. Y cuando yo estaba limpiando mi casa, en automático me conecté con esta actividad que vamos a analizar el día de hoy. Porque todos ustedes mencionaron qué es lo que ponemos en una maleta de nuestra vida. Muchos de ustedes mencionaron, hemos puesto trabajo, nuestras hijas, nuestros hijos, nuestros sueños, nuestras pérdidas, nuestras alegrías, nuestros aprendizajes, nuestro amor y muchas veces también nuestros sacrificios. Entonces, fíjense, si todo esto cabe en nuestra maleta de nuestra vida, ¿creen que una persona pueda perder su valor simplemente porque envejece? ¿Qué piensan de esto? Porque, ¿sí? Porque fíjense bien, a veces pensamos, híjole, ya estoy grande, ya no tengo ese valor como persona. Y más si nos vamos a un terreno donde muchas veces el reconocimiento a la dignidad pareciera, esta indiferencia está presente. La inclusión debe ser una forma de cuidado, debemos de reconocer la humanidad de la otra persona. Toda persona merece ser vista, merece ser escuchada, merece ser sobre todo respetada. Por eso les quise compartir esta cuestión de la maleta, porque es bien importante que todos nosotros como seres humanos, ese peso de la indiferencia no se mide en palabras, sino en vidas que dejan de ser vistas, que la dignidad no envejece, porque el valor de una persona nunca depende justo de esa edad. Hoy en día tendríamos que hablar pues de estos temas, pero también tenemos que hablar de este concepto, edadismo. Este concepto del edadismo está relacionado con ese fenómeno conocido como atribuir una característica negativa a una persona únicamente por ser mayor. Muchos, si tú analizas, y a veces la sociedad no nos reconoce. Es importante que nosotros, por eso les hice este ejercicio de la maleta, porque tienen que reconocer su historia, tienen que reconocer su experiencia, sus preferencias. Tenemos que evitar prejuicios basados en la edad. Necesitamos protegernos, prevenir abusos, negligencia, pero sobre todo esta cuestión de abandono. Y solamente nosotros, esta dignidad humana, es ese valor inherente a todos nosotros. Esto no disminuye con la edad. Hoy en día es súper importante permitir que nosotros, las personas, tomemos nuestras decisiones sobre nuestra propia vida. Por eso les decía a ustedes, ¿qué están guardando en su maleta de vida? Sueños, vidas, y todo eso es tan importante. Tenemos que incluir todo esto que han guardado en su maleta con actividades familiares, con actividades comunitarias, con actividades sociales. Y sobre todo, la dignidad es ese respeto, el reconocer tu historia, tu experiencia, tus preferencias y evitar en todo momento estos prejuicios basados sobre todo en la edad. Por eso la importancia de un enfoque de derechos humanos, porque este enfoque de derechos humanos de alguna manera lo que hace es reconocer la importancia justo de su vida, de su dignidad y demás. No sé si ustedes se acuerdan que en algún momento yo les decía que hay reformas constitucionales, hay reformas, sobre todo la reforma constitucional del 10 de junio del 2011, habla de modificar algunas cuestiones. Primero que nada, el reconocer los derechos humanos de todas las personas, reconocer la parte ética, reconocer que existen leyes fundamentales, como les decía hace un ratito, pero reconocer que tienen los derechos humanos ciertos principios. Los principios de los derechos humanos es la universalidad,
la interdependencia, la indivisibilidad y la progresividad. Aplicarlo significa construir instituciones que protejan, que escuchen, que dignifiquen a las personas adultas mayores, pero sobre todo asegurando su bienestar físico, su bienestar emocional y social. Por eso les decía hace un ratito, la parte ética es importante porque está en ese valor que está en la conciencia de nosotros como personas. Tenemos que reflexionar, tenemos que orientar y valorar las consecuencias de nuestros actos. Tenemos que reconocer qué somos nosotros como seres humanos. Y fíjense, hay un autor que a mí en lo personal me gusta muchísimo, se llama Rafael Sabater, y vean lo que nos dice con respecto pues a la ética. Me dicen por favor si se escucha este video, por favor. Sí se escucha, ¿verdad? La base de la reflexión ética es la capacidad que tenemos de ponernos en el lugar de otros. Eso se basa en esta condición de seres simbólicos, es decir, nosotros comprendemos lo que es ser humano, comprendemos lo que es ser otro, entendemos que nuestros parecidos con los otros son esenciales, nuestras diferencias son probablemente accidentales, digamos, están provocadas pues por el nacimiento, por el color de la piel, pero lo que tenemos en común con los demás, eso sí que es esencial, porque todos somos irrepetibles, frágiles, mortales, esas son las cosas esenciales. Entonces, la ética consiste en decir, bueno, cuando vayas a hacer algo, piensa que el otro es otro tú, es como tú, está de alguna manera padeciendo y viviendo y gozando con cosas muy similares a las tuyas. Este principio, el no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti y procura ayudar a los otros como quisiera que te ayudaran a ti, es en casi todas las culturas la base o el fundamento de la ética. Pero también es verdad esa cosa que señala Fromm, que cuando hagas algo a otro, no se lo estás haciendo a él, sino que te lo estás haciendo a ti, porque el otro es el que confirma tu humanidad. La humanidad no te la dan los objetos, no te la dan los electrodomésticos, no te la dan los aparatos. Todo eso no te va a hacer más humano. Rodeado de objetos, ningún objeto te reconoce como humano. Solo otro ser humano te puede dar humanidad, te puede reconocer como humano, te puede ver como tú quieres verte a ti mismo, es decir, como un ser humano. Por lo tanto, lo que estás haciendo a los demás, si lo haces en contra de su humanidad, estás perjudicando la tuya. Cada vez que destruyes o aniquilas la humanidad de un ser humano, estás disminuyendo la tuya, porque la tuya depende de eso que el otro, con su mirada, con su sonrisa, con tu complicidad, te está dando. ¿Qué les pareció este autor? Por aquí veo que ustedes ya lo conocen. Ale, me gustaría mucho escuchar tu postura con respecto a lo que nos dice este señor sobre la ética, sobre el reconocernos como personas. María Green, sí, totalmente de acuerdo. Edadismo es la discriminación, los estereotipos y los prejuicios que están presentes basados justo en la edad. Y eso es lo que tendríamos que erradicar. Afecta a todas las personas, no solamente, como bien lo dices, a las personas adultas mayores, a todos en general, porque limita la oportunidad, dice aquí, de deteriorar la salud mental, física y el incremento al aislamiento social. ¿Alguien que me pueda decir qué entiende o qué nos deja este autor? Ale, si nos puedes ayudar, o alguien de ustedes, compañeras, Hola, compañeros. Adelante. hola, sí, sí considero que el hecho de ponernos en el lugar del otro, la empatía, como dice Fernando Sabater, antes de hacer algo, ponernos en el lugar del otro y qué pensaría o qué sentiría yo al hacer o el actuar como pienso actuar. Y tal y como dice una de las pues axiomas universales de todas religiones, no hagas lo que no quieras que te hagan. Entonces, cuando nosotros nos detenemos a pensar que el otro es otro yo con los mismos derechos, ni más ni menos, y empezamos a respetar, no a considerar que yo tengo más derecho porque tengo más dinero, porque tengo otro color de piel o porque pertenezco a otro estatus social y demás, eh, eh, es cuando podemos actuar de una forma ética, de una forma más pensante, más consciente y pensando que no solamente el otro, sino cualquier ser vivo como las plantas, como los animales,
tienen el mismo derecho por el hecho de ser seres vivos, Así pero es. mucho más allá de cualquier ser humano, incluso de cualquier edad, ¿no? No tampoco es discriminar porque es más chico o más grande, sino la esencia de que es un ser vivo con los mismos derechos que tengo yo. Así es, Ale. Y fíjate, algo que nos decía nuestra presidenta de la Comisión Nacional, no solamente hoy en día reconocerme yo como persona, sino también, lo dice Fernando Sabater, reconocer a la otra persona, trabajar en esta cuestión de colectividad. Y creo que es bien importante justo estos conceptos para poder ir erradicando estas situaciones que no nos permiten de alguna manera reconocer esta dignidad. Cristi, adelante, por favor. Gracias, Ale. Sí, hola, buenas tardes. Pues mira, a mí me lleva este video y las palabras del autor a una frase que me gusta mucho. Todos somos uno. En la medida que cada uno, desde donde nos encontremos, pensemos en las consecuencias de nuestras acciones, pero también de nuestras inacciones, pues sería sensacional. El reencontrarnos con otra persona, ya sea en una célula de 2, de 5, de 1000, pues nos va a hacer humanos también en la medida que veamos en esa mirada nuestro propio reflejo. Entonces, pues yo me quedo con esta parte de que es una realidad de que todos tenemos algo que decir, algo que hacer, algo que aportar y siempre pensando en nosotros mismos, pero compartiendo con los demás. Así es. Fíjate que qué bonito lo dijiste y ahorita que estabas comentando esto se me vino a la mente Maturana. Maturana también habla de esta preocupación ética y dice, surge justo cuando a ti te importa lo que le pase a la otra persona, con las cosas que uno hace, con las cosas que uno está haciendo, con las cosas que uno está diciendo en la comunidad a la cual nosotros pertenecemos. Por eso es bien importante, y decía Maturana, pero para que me importe lo que le pasa a la otra persona, tengo que verlo. Y para verlo, tengo que amarlo. Por eso esta cuestión de la dimensión ética a mí me gusta muchísimo, porque implica también la responsabilidad de cada uno de nosotros, de la propia sociedad, de poder promover, de poder garantizar el respeto justo de estos derechos humanos. Pero fíjense bien estas fotografías que están viendo aquí en la pantalla. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en día? Hoy en día, desgraciadamente, tenemos primeros lugares de violencia. Incluso yo les invito a que analicen la encuesta nacional sobre discriminación en la EDANIS del año pasado. Arroja datos muy preocupantes, sobre todo porque dice 4 de cada 10 personas de adultas mayores se les ha negado, se les ha generado, de alguna manera se les ha negado sus derechos fundamentales. Muchos han sufrido un tema de discriminación, eh, en algunos casos, sobre todo en temas con la propia familia, justamente por estas cuestiones de edad. Y entonces es bien importante, han sido muchas personas adultas mayores insultadas justo por esta cuestión de su edad. Entonces, lamentablemente, todas estas problemáticas suelen derivar de situaciones tal vez de abandono. También la encuesta nacional, fíjense, de salud y de nutrición que ayer estaban analizando, eh, el 16% del adulto mayor sufre estas cuestiones. Vean lo que nos dice la Organización Mundial incluso de la Salud, ¿no? 1 de cada 10 personas adultas mayores han sido víctima de malos tratos. Por eso es que se crean días como la toma de conciencia, que fue el mes pasado, el 15 de junio fue la toma de conciencia sobre el abuso, el maltrato en el adulto mayor, porque es una situación que está presente. En muchos casos estas violencias están presentes y muchas veces, desgraciadamente, desde el propio hogar por alguna persona, pues de la familia. Por eso es bien importante, pues ir analizando justo estas cuestiones, la parte ética, el reconocimiento de nuestra propia dignidad. Entender que la dignidad, si nos vamos por el concepto, la dignidad
viene del latín dignitus, que significa merecedores de respeto. Entonces, es importante, por eso yo le puse este tema, hablar de la dignidad, no importa cuántos años tengan, como ustedes bien lo están diciendo, sino seguimos siendo merecedores de respeto, seguimos teniendo voz, seguimos teniendo ese derecho a decidir. Y la dignidad en esta etapa significa reconocer que todas las personas poseemos ese valor intrínseco por el hecho de ser personas, independientemente de la edad, como bien lo decía Ale, independientemente de la edad, del estado de salud, de la capacidad física, de la capacidad cognitiva o de la situación económica o el nivel de dependencia que podamos tener. Desde esta perspectiva de los derechos humanos, la dignidad implica de que debemos de ser tratadas con respeto, con igualdad, con autonomía, garantizar el pleno ejercicio de nuestros derechos humanos, evitando cualquier forma de discriminación. Por eso es bien importante, y aquí se los pongo en esta diapositiva, ¿cómo dañamos la dignidad de la otra persona? Pues la dañamos cuando no reconocemos ese valor. Muchas veces es importante ese respeto a nuestra autonomía. Tenemos el derecho a decidir sobre nuestra vida, sobre nuestra salud, sobre nuestro patrimonio, sobre nuestro proyecto de vida. Incluso tenemos que ser protegidas a este trato digno, a esa libre vida de violencia. Tenemos que ser protegidas contra cualquier forma de maltrato, de abandono, de negligencia. Y la verdad tenemos el derecho a esta igualdad. La edad no puede ser motivo para limitar nuestros derechos, negar servicios de salud, de empleo, de participación social o de este acceso a la justicia. Por eso la dignidad también implica reconocer el derecho de las personas a participar, sobre todo activamente en la vida familiar, en la vida comunitaria, en la vida cultural, en la vida política y aprovechar la experiencia y los conocimientos de todas las personas. Por eso tenemos que reconocer nuestra identidad, nuestra trayectoria de nuestra vida y obviamente por eso les hacía el ejercicio de la maleta. Tenemos que valorar nuestra historia, nuestras experiencias, las creencias, las aportaciones de cada uno de nosotros que están y que vivimos en esta sociedad. Por eso es ese principio que fundamenta todos los demás derechos. No depende de la productividad, ni la independencia o la capacidad física de una persona. Pero fíjense bien, a veces la sociedad no nos reconoce como personas dignas y muchas veces generamos o participamos en situaciones que generan pues esta cuestión de revictimización. Por eso aquí les pongo el concepto. La dignidad se basa en el reconocimiento de ser merecedores de respeto, que todos merecemos respeto sin importar cómo seamos, gorditos, chiquitos, güeritos, grandotes. Tenemos que reconocernos, tenemos que tolerar las diferencias como personas y que nos podamos sentir dignas, pero también libres. Por eso la dignidad requiere de tolerancia, de empatía, de atención, de consideración y sobre todo de algunos otros valores, como es el respeto, la libertad, la igualdad, la solidaridad, y que pues esto es justo, la dignidad humana es ese pilar fundamental que está presente. Y muchas veces, fíjense bien, las personas, las propias instituciones caen en una cuestión llamada revictimización. La revictimización, pues es ese daño adicional, fíjense, si de por sí tal vez la persona pueda vivir un tema tal vez de violencia familiar, pero muchas veces cuando vas a algún lugar y a una institución sobre todo, no somos tratados de manera con respeto o muchas veces son negligentes las instituciones y muchas veces no visibilizamos esta situación. Por eso también hablar de revictimización también no es un hecho aislado, sino responde a esas fallas individuales, institucionales, sociales y culturales que están presentes. Por ejemplo, una falla institucional cuando las instituciones no realizan los protocolos adecuados
hay trámites burocráticos, la falta de coordinación, la carencia con esta perspectiva de género, con esta perspectiva de adulto mayor, con esta perspectiva de derechos humanos, las personas no lo tienen, las instituciones no la tienen. O muchas veces la falta de capacitación que puedan tener las instituciones, el desconocimiento o la insensibilidad de las personas, el poder atender a alguna víctima sobre alguna situación, o muchas veces, no sé si se han dado cuenta, muchas veces culpabilizan a la víctima, ¿no? La responsabilizan a la víctima por lo que pasó o por cómo reaccionó. Por eso es bien importante la falta de capacitación. Y yo siempre he dicho, no solamente es capacitar al servidor público, sino nosotros como personas tenemos que reconocer pues estas cuestiones, porque así podemos exigir nuestros derechos humanos, porque no es algo, es inherente a nuestra persona, es algo que nos tienen que dar. Y muchas veces hay esta revictimización cuando exponen de manera innecesaria a la víctima, obligan a la víctima a repetir muchas veces su historia varias veces delante de muchas personas, o por esa cuestión de cultura que está presente, o estas estigmas que están presentes, o esas creencias sociales que justifican pues muchas veces pues una cuestión de violencia. Por eso es bien importante pues lo que nos dice, a mí me encanta Johan Galtung, que yo ojalá y lo puedan analizar. Johan Galtung hace un análisis justo de estas cuestiones de violencia. Dice Johan Galtung, hay una violencia directa cuando es visible, pero ¿qué pasa con esa violencia que es una línea muy delgadita, que es la violencia invisible, la cultural, la estructural que está presente? Y algunos ejemplos de estas violencias institucionales que se dan sobre todo en relación a las personas adultas mayores es, por ejemplo, la negligencia en la atención, los retrasos en la atención médica, la falta de seguimiento en casos de maltrato, de abandono están presentes, o ese trato deshumanizado o el uso de algún lenguaje despectivo hacia las personas, o muchas veces ignorar sus opiniones en un proceso de decisión. Fíjense, hace unos días, antes de salir de vacaciones, me tocó dar un curso con sector salud y que justo hablábamos de esta cuestión de revictimización. ¿Cuántas veces el adulto mayor va con los familiares y el doctor muchas veces se dirige con el familiar? Yo les decía, no, tienes que dirigirte con la persona adulta mayor, porque también la decisión que ellos digan está presente, no, no los ignores. Evita esta revictimización que están presentes, y entonces tenemos que diseñar pues algunas formas para poder erradicar estas cuestiones de revictimización. ¿Cuántos programas existen que muchas veces excluyen a las personas adultas mayores? Entonces, es súper importante que hagamos alusión justo de esta violencia estructural o cultural. La violencia estructural es aquella que está presente en las estructuras, me refiero a la pobreza, a la discriminación que están presentes. Y la violencia cultural, que son esos discursos de odio que están presentes, que muchas veces están en el lenguaje, que un lenguaje sexista, un lenguaje machista, que cuando se une la violencia cultural y estructural, legitiman esta violencia directa. Por eso es bien importante considerar a los adultos mayores con la propia participación, erradicar, como les decía hace un ratito, la cuestión del edadismo, porque muchas veces con esta invisibilización en la participación en las actividades comunitarias están presentes. Por eso se requiere un enfoque integral con protocolos claros, con la formación en derechos humanos, con una participación activa que garantice que obviamente las instituciones realmente protejan y dignifiquen a las personas adultas mayores. Por eso, fíjense bien, cuando yo les decía hace un ratito, el peso de la indiferencia es cuando se ignoran las opiniones del adulto mayor, cuando los excluyes de las decisiones familiares, cuando no entendemos las necesidades emocionales que ustedes pudieran tener, o muchas veces todo esto genera depresión, genera ansiedad, pérdida en la autoestima, pero muchas veces también esa soledad o ese aislamiento. Por eso es bien importante analizar pues estas cuestiones. ¿Qué es el maltrato en el adulto mayor para ustedes? Aquí les pongo algún concepto, pero me gustaría mucho escucharlos. ¿Qué significa para ustedes
ese maltrato en el adulto mayor? ¿Alguno de ustedes se ha sentido maltratado o revictimizado institucionalmente? Que nos pudiera compartir aquí su experiencia. ¿Quién dice yo, compañeras o compañeros? A ver, ¿alguien que desee participar? María, busqué la definición porque es la primera vez que escuché esta palabra de edadismo. Gracias. Adelante, por favor. Adelante, dice aquí Opo. Adelante, Opo. Eh, bueno, pues yo tenía una tía que estaba viviendo con una de mis primas y ella, pues ya era una adulta mayor, pero el problema era que ella tenía ya problemas psicológicos. Entonces, la verdad, yo la vi muy sucia, la vi muy mal, la vi que, pues hasta cierto punto mi prima la maltrataba, ¿no? Y la tenía ahí en un cuarto, el cuarto estaba en muy malas condiciones. Entonces, a mí me pareció bastante mal eso, porque pues esa tía nunca tuvo hijos y ella vio tanto por mis primas como por mí pues la verdad a mí me dolió mucho, entonces yo ya me la llevé, traté de llevármela pues, un tiempo, ¿no? La llevé al psicólogo, pues la bañaba, la cambiaba, le empecé a poner pañales y pues sí, era como una niña. Sí, pero pues sí, realmente no me parece ese maltrato, ¿no? Porque aunque ella no hubiera sido tan buena, no Ninguna. merecía que se le tratara mal. Al contrario, inclusive ya después la metieron a ella a una casa hogar y yo iba a esa casa hogar y les daba clases a los adultos mayores, ¿sí? De la casa hogar. Y pues las ponía a hacer ejercicio. Me acuerdo que un día me regalaron una botella de rompope. Les llevé bueno, llevaba yo la botella del rompope y se me ocurrió decirle a la directora que si les podía dar una copita y ella me dijo que sí. Bueno, pues yo les di su copita, sus galletas y lo que les llevaba. Llegó el momento en que las tenía todas bailando y la madre, la madre pues me dice, ay, señora Raquel, dice, la felicito, dice, nunca las había visto tan alegres, dice. Dije yo, si supiera que les hizo un popito. Y luego de repente, pues me pedía, había una que siempre me pedía cigarros y le llevaba cigarritos bajita a la mano. Pues, pues, Gracias. gracias. Gracias, Raquel. Fíjense, ¿por qué les decía justo de este concepto de maltrato? Porque a veces pensamos que el maltrato solamente son acciones. El maltrato también hay omisiones que producen un daño que vulnera ese respeto a su dignidad. Asunción, adelante, es por ahí también vi tu manita levantada. Adelante, por favor. Sí, por ejemplo, mira, yo ahorita que dices maltrato, el, no sé si es a nivel federal o al menos aquí en Jalisco, por ejemplo, que a partir de creo que o sea, a los 60 años ya debes de traer tu lista de medicamentos, tu ahorita un médico te tiene constatar que eres apta para manejar. Cuando hay personas, yo he sabido de casos de 40, de 50 años que han tenido infartos. Entonces, eso que lo hagan a todos, no nomás, o sea, a los 60 años ya tienes que hacer esto, a los 75 años ya necesitas esto. ¿Por qué? O sea, dependiendo porque es más, si tú eres responsable, yo, por ejemplo, yo ya no manejo de noche, no me gusta porque me lastima la vista, pero yo misma veo unas limitantes. Entonces, ¿por qué no? A partir, o sea, de tal ya no se hace esto. Por ejemplo, cuando yo fui muchos años donadora de sangre, a partir de los 60 años, pero así, tenía 59 y faltaban como 5 días para cumplir los 60, doné.
Al 60, cuando cumplí al día siguiente ya no podía donar. O sea, ¿qué pasó en esos 5 días? O sea, dictan leyes de escritorio, desgraciadamente. O Así sea, es. ese para mí es un maltrato que muy pocas gentes lo ven así. Así es. Por eso les decía, Gracias. y gracias, Asunción, por eso les decía, fíjense, vamos a analizar ahorita algunos conceptos que nos dan algunas instituciones sobre esto del maltrato. ¿A qué se refiere el maltrato? Primero, a mí me gusta mucho la Organización Mundial de la Salud. En el año 1984, primero que nada, determina ya el concepto de adulto mayor. Como tú bien lo decías, a partir de los 60 años empieza ya de forma genérica a hablar de este concepto de adulto mayor. Por otro lado, la Organización Panamericana de la Salud también era ponerse de acuerdo las instituciones a partir de qué año se hablaba ya de adulto mayor, que fueron a partir de los 60 años. Y ya establecido a nivel nacional, en la de Naciones Unidas en 1995 se pusieron de acuerdo en este concepto. Si antes hablaban de personas de la tercera edad, antes se hablaban de vejez y demás, no, se ponen de acuerdo en 1995 donde el término correcto son personas adultas mayores, que de hecho saca Naciones Unidas una asamblea general, que es la número 14, donde por ahí viene ya este concepto junto con la Organización Mundial de la Salud, donde establecen pues ya criterios sobre un concepto en este caso de adulto mayor. Dice que son personas adultas mayores de 60 en adelante. Incluso la Organización Mundial de la Salud habla de 60 a 74 años son consideradas personas adultas mayores de edad avanzada, de 75 a 90 longevas y de las 90 en adelante les denominan grandes longevos. Entonces, para empezar, en eso se pusieron de acuerdo. Después, bueno, pues se ponen de acuerdo justo en algunos conceptos sobre los derechos del adulto mayor, antes de entrar con el tema del maltrato en el adulto mayor. ¿Ustedes saben en dónde encontramos sus derechos humanos? ¿En qué instrumentos jurídicos hablamos de estos conceptos de derechos humanos, más bien de sus derechos establecidos en las leyes? No. Ok, fíjense bien, primer documento, así ya de carácter obligatorio, se da en el 2015 con un documento que se llama Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores. Este documento, por ahí si lo pueden anotar, es el primer instrumento jurídico en materia de derechos humanos, sobre todo donde aseguren la igualdad, el goce de la inclusión social y sobre todo que genere conciencia sobre la importancia del reconocimiento de sus derechos humanos como sujetos de derechos. Es decir, este documento, fíjense bien, nuestro país lo firma apenas en el 2023. México lo firma y lo ratifica. Y entonces, a partir de ese momento, se abre todo un abanico de derechos que tienen ustedes como adultos mayores y este instrumento habla de las necesidades reales que ustedes tienen como adultos mayores, sobre la vida cotidiana, sobre las desigualdades que están presentes, todo con una perspectiva de derechos humanos y una perspectiva de género. Ojalá y puedan analizar este documento tan importante porque habla de principios rectores. Y uno de los principios es erradicar esta cuestión del maltrato. De hecho, habla de acciones que deben de realizarse a favor, en este caso, de las personas adultas mayores. Y dice, los adultos mayores deben ser consultados y tomados en cuenta. Por eso es bien importante, uno de los principios fundamentales, la propia participación de ustedes. También el adulto mayor tiene que la autonomía. ¿Qué significa la autonomía? La capacidad de tomar decisiones, que se fortalezca las decisiones de ustedes, se fortalezca su independencia, su capacidad de decisión, su desarrollo y todo lo que implique esta propia
autonomía y autorregulación. Por eso es bien importante. Y uno de los principios fundamentales que tiene esta convención es la cuestión de la corresponsabilidad. El Estado es responsable de generar las condiciones necesarias para su bienestar, pero también la propia familia. Ojalá y puedan analizar este documento, sobre todo en el capítulo 3, donde habla de cuáles son las obligaciones que tiene el Estado con respecto a ustedes. El Estado tiene que promover medidas para prevenir y erradicar situaciones donde estén presentes el tema de las violencias, el maltrato, los tratamientos médicos incluso inadecuados, etcétera, etcétera. Por eso es bien importante que ustedes conozcan este documento. Y en México tenemos la Ley de las Personas Adultas Mayores. A nivel internacional está este documento, la Convención Interamericana, pero a nivel nacional tenemos la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que más adelante pues vamos a hablar justo pues de estos derechos que ustedes tienen. Como saben, sobre todo el derecho a no ser discriminados, a que se les trate con respeto, a la propia participación en la vida comunitaria, a la protección de la salud y el derecho a una vida libre de violencia. Pero este maltrato está presente y ahí empiezan a ponerse de acuerdo justo en algunos conceptos. Fíjense bien, el primer concepto que se da con respecto al maltrato se analiza en el año 1995. Surge un centro, el Centro Nacional, sobre todo americano, de maltrato en el anciano. Antes hablaba de anciano. Y entonces decía, es cualquier acción y cualquier omisión que produce un daño, ya sea intencional o no, y que ocurre en el medio familiar, comunitario o institucional. Entonces, a partir de estos años, empiezan ya a hablar de un concepto como lo que es el maltrato. Y aquí se los pongo en esta diapositiva, es el maltrato a las personas mayores, ya hablábamos de la edad, 60 años y más, como esa acción única o repetida que puede producir algún daño. Y fíjense bien, aquí les pongo ya el concepto más de acuerdo a nivel y que lo trae la Organización Mundial de la Salud con una declaración que le llaman la Declaración de Toronto. Ahí van a encontrar un concepto global del maltrato de las personas mayores. Y dice así, maltrato a personas mayores se define como la acción única o repetida, la falta de respuesta apropiada que cause daño, angustia a una persona mayor y que ocurre dentro de cualquier relación donde exista una expectativa de confianza. Entonces, por eso es bien importante que ustedes conozcan estos conceptos porque tenemos que analizar que hoy en día hay diversas personas que tienen señales de maltrato. Muchas personas pues viven esta cuestión de violencia física, lesiones, contusiones, arañazos en la piel. Hay señales de haber estado a lo mejor con alguna situación de violencia. Hay cambios en el comportamiento de la persona, hay depresión, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas veces parece estar deprimido, confundido, se aísla de las personas. Por eso es bien importante que ustedes conozcan, pues, estas cuestiones, porque son muchas. ¿Por qué creen que un adulto mayor, a ver, es pregunta para ustedes, cuáles serán los motivos por qué las personas adultas mayores no buscan ayuda ante alguna situación de maltrato? ¿Qué es lo que les impide a un adulto mayor buscar ayuda por alguna situación de maltrato? ¿Qué será? Miedo. ¿Miedo? Sí, a que no te Y escuchen, a que no te escuchen. Gaby, que adelante, no te, gracias. así que no te pongan Es lo que atención, que que no va, te ayuden. bueno, As- escuchando a otra persona. Gracias, gracias, Mari Carmen. Adelante, Gaby. Sí, precisamente iba yo a mencionar, me imagino que por un lado les da miedo a represalias y por otro lado me imagino que el temor a que ni caso te hagan, ¿no? En Así las es.
las autoridades, que no saben a dónde ir, pero en el último de los casos que no te hagan caso y ya, ¿no? Yo, por ejemplo, había aquí una barbería que tenían su reggaetón a mañana, tarde y noche a todo lo que daba de volumen, ¿no? Entonces yo se los pedí muchas veces, por favor, hasta que les dije, miren, hay leyes, ya las busqué en internet, hay leyes y voy a pedir que por favor, oigan, yo trabajo en línea y no puedo trabajar con ese escándalo y aunque me quisiera sentar a descansar, tampoco se puede. Entonces, en efecto, hice, grabé un poco del ruido, hice un documento, lo llevé. Bueno, primero llamé a la policía, ¿no? No, pues ni caso te hacen, ni caso te hacen. Han de pensar vieja ridícula, ¿no? Pero cuando es todo el santo día el escándalo, pues eso no te da manera de vivir en paz, ¿no? Pero no te hacen caso, esa es la cosa. Así es. Así es. Bueno, por una parte las instituciones, pero yo les decía, por eso hay mecanismos de hacer valer los derechos que ustedes tienen. Ya le compartí a Eileen la Convención Interamericana. Las pueden ustedes buscar en Google, así pónganle Convención Interamericana para la protección del adulto mayor, pero si no, yo se lo acabo de mandar, en este caso a Eileen, para que se las haga llegar a ustedes y Gracias. puedan analizar este documento. Es súper importante porque ahí vienen todos los derechos que ustedes tienen como personas adultas mayores a nivel internacional. Pero fíjense bien, gracias. A ver, ¿quién? María Green y luego Carmen Cuellar. Adelante, por favor. María, Pues gracias, Gaby. gracias. Es pues temor a, como dice, las represalias y también desconocimiento hacia dónde dirigirse, ¿no? Y Así es, también es eso, la falta de información. Por eso a mí este tipo de espacios que nos hace favor Fundación Vélez, para mí son bien importantes porque debemos de saber dónde denunciar, dónde acudir y que ustedes obviamente conozcan estos derechos. Yo creo que una de las medidas de prevención es justo saber dónde están para poder exigir estos derechos humanos. Gracias. Carmen, adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Sí, es como dicen que es el miedo de que tomen represalias contra las personas que las agreden. Yo tengo una persona que conozco que ya la señora tiene 76 años y su hija la golpea a grado de que la rasguñó y le tiró su teléfono, se lo maltrató. Y después ella volteó los papeles, ella misma se pegó y se golpeó para decir que ella la había pegado, que ella la había maltratado. O sea, ¿cómo crees que yo de 76 años tenga las fuerzas? Porque además ella está operada de la cadera y está mal de la columna. O sea, ¿cómo crees que yo te voy a golpear? Sí, me golpeaste y todo. Entonces, pues así ha surgido y tanto también con las nietas. Entonces, ella le digo, es que ya debes de denunciar. Dice, es que tengo miedo porque ¿a dónde? Y luego la policía es tan, que tratan de sobornar y la verdad, pues, ¿a dónde voy a yo acudir? Pero pues sí, exactamente, eso es lo que siempre está ella con el temor de que a dónde va a ir, a dónde va a acudir y pues que necesitan testigos y prácticamente pues allí la evidencia es más que nada. Y ese es el tema con ella. Y digo, aparte que están viviendo en su casa, ¿no? Y ella como madre de buena persona, y como eran su hija y todo, pues les dio asilo en su casa y es en un departamento y ella vivía sola y son 5 personas las que viven ahí con ella. Y casi, casi, o sea, aparte le insultan, pero una forma muy fea, ¿no? Es Muy como si fea. fuera tratándola como una persona ni indigente que fuera. Sí, fíjate que ahorita que estás comentando esto, a mí en lo personal eh, me ha acercado a algunos adultos mayores y muchas veces justamente uno de los principales motivos por los que no buscan ayuda, muchas veces es por miedo, por Sí, vergüenza o porque también, yo le decía, hay un deseo de proteger al agresor de las consecuencias de sus actos o por muchas veces en encontrarse en una situación de dependencia, por desinformación, como ustedes bien lo decían, por soledad, por aislamiento, por la falta de apoyo de redes,
de familiares, de amigos, o por muchas veces por desinformación totalmente. Yo creo que esto es algo bien importante. Por eso, en estos espacios, pues yo creo que es importante que existan estas alternativas de prevención. Por eso les decía yo, es importante que ustedes conozcan estos documentos que existen, sobre todo para el reconocimiento de sus propios derechos humanos. Aquí en la diapositiva les Gracias. pongo algunos, gracias a ustedes, algunos ejemplos de tipos de maltrato que existen. Aquí se los voy a dejar. Por otro lado, también hay estadísticas, ahí les pongo el ENVIPE, que es la Encuesta Nacional de Vivienda y Población, y de algunas otras instituciones de cuáles son los estados que han sufrido mayores víctimas de violencia, algunas estadísticas de algunos de ellos, ¿no? Entonces, ojalá y puedan analizarlos. Fíjense bien, aquí les pongo una de Tamaulipas que me llamó mucho la atención. Porque hay una victimización general, el 19.7% de los hogares reportaron al menos una víctima de delito en 2024. La violencia sexual, casos registrados en zonas urbanas como Tampico, que es una cifra negra que supera el 90%. Y bueno, pues si tú analizas estos documentos, habla de cómo son las cifras por los estados que tienen pues estas estadísticas, ¿no? María, adelante, por favor, vi tu manita levantada. Y gracias. Es que ahorita revisando precisamente la diapositiva veo que habla de violencia institucional, ¿sí? Entonces, el caso particular fue que ayer precisamente fui con mi esposo a sacar la tarjeta INAPAN. Nosotros radicamos en Mazatlán, Sinaloa. Ok. Y ahí, bueno, ya todos los documentos y todo le dijeron, no, es extranjero, no tiene derecho. Y entonces dijimos, ¿en dónde dice que no? O sea, y ahorita yo estoy otra vez consultando internet y todo, y en ningún momento me dice que como extranjero no puede recibir la atención. Incluso marca para extranjero, pues el requisito de migración, ¿no? Digamos. Entonces, pues cae en un ejemplo de violencia institucional, ¿no? De Por este, supuesto. Y aparte, por eso aquí en estos espacios yo les hablo de dos instrumentos, nacional e internacional. Porque fíjense, bueno, no se los dije, pero el artículo primero constitucional habla del principio pro persona. El principio pro persona es darle la protección más amplia en materia de derechos humanos en aquel instrumento, ya sea nacional o internacional, que mayor proteja a la persona. Por eso les decía, analicen lo que nos dice la Convención Interamericana sobre la protección de las personas adultas mayores, porque a nivel internacional, como tú bien lo dices, el hecho de que pise territorio mexicano y esté dentro de territorio mexicano, cualquier persona esté donde esté, los derechos humanos son universales. No importando edad, sexo, identidad, siendo extranjero, o sea, toda por el hecho de ser persona tiene estos derechos humanos. Y aquí es bien importante que las personas le digamos a los servidores públicos, ¿sabes qué? Pues estás mal, revisa tu instrumento internacional que dice la Convención Interamericana para la Protección de las Personas Adultas Mayores. Es un documento, es una convención, es un instrumento jurídico en materia de derechos humanos de las personas adultas mayores, que asegure la igualdad, el goce, la inclusión social. O sea, me estás discriminando, entonces revisa este instrumento porque entonces no lo conoces y estás violentando de manera institucional los derechos, en este caso, de una persona extranjera, ¿no? Entonces, por eso es bien importante. También hay otro instrumento a nivel internacional, el Protocolo de San Salvador. El Protocolo de San Salvador protege derechos económicos, sociales y culturales de todas las personas. Y México también lo ha firmado y lo ha ratificado. Ojalá y en algún otro momento podamos hablar de manera general de esos dos instrumentos a nivel internacional, porque justo pues hablan de estos derechos humanos. Y fíjense bien, aquí les pongo otro instrumento importante. La Agenda 2030, creo que no sé si se las había comentado hace en alguna de las pláticas que les he dado. La Agenda 2030 es un instrumento de Naciones Unidas, un plan de acción mundial que habla de adultos mayores. De hecho, dentro de los 17 objetivos que tiene la Agenda 2030, habla de década del envejecimiento saludable y demás. Entonces, todo esto es importante que ustedes lo conozcan porque justo
habla de los derechos humanos que ustedes tienen. Aquí también en este documento que les estoy poniendo aquí en la pantalla de la década del envejecimiento saludable, son esas líneas de acción que se llevan a cabo justo, primero que nada, fíjense bien, dentro de las líneas de acción es cambiar la forma en cómo pensamos, cómo sentimos, cómo actuamos hacia la edad y hacia el envejecimiento. Lo que yo les decía hace un ratito, erradicar la cuestión del edadismo, asegurar que todas las comunidades fomenten la capacidad de las personas adultas mayores, que brinden acceso a atención a largo plazo para las personas que necesiten ayuda y ofrecer una atención integrada en servicios de salud primario que respondan a las necesidades de las personas adultas mayores. Y este documento y todo lo que les acabo de decir habla de recomendaciones generales para generar entornos libres de abuso y de maltrato. Aquí se los pongo en esta diapositiva, que les voy a hacer llegar las diapositivas con Aileen para que si a ustedes les interesa lo puedan analizar en casita con mayor detenimiento. Y fíjense bien, promover una cultura de un envejecimiento activo, saludable, que erradique la representación negativa que genera prejuicios y estereotipos sobre esta edad, fomentar la inclusión social de las personas adultas mayores dentro de su comunidad, formando, fortaleciendo redes sociales de apoyo, alentando su opinión y la participación en la toma de decisiones. Así es que cuando ustedes vayan a alguna institución y hagan alguna situación, ¿sabes qué? Conozco mis derechos, están en la Convención Interamericana, pero también tenemos aquí una ley de protección a adultos mayores. Y si no, tú eres un servidor público, voy a acudir ante un organismo protector, ante la CNDH, para iniciar una queja porque tú estás violentando algún derecho humano ante esa violencia institucional que nos hacía y nos compartía hace un ratito la compañera. Por eso es bien importante que se generen este tipo de campañas sobre sensibilización, sobre concientización, sobre ese abuso, ese maltrato que se da con esta perspectiva de derechos humanos, donde se promueva la participación intergeneracional de todos los niveles de la sociedad y sobre todo, pues una de las formas pues más importantes es ese buen trato que se le dé a este caso al adulto mayor para poder promover una convivencia sana, basada en una tolerancia entre todas las edades, en el reconocimiento para fortalecer justo esos derechos humanos que ustedes tienen. Y aquí les pongo algunos protocolos. ¿Qué es un protocolo? Fíjense bien la pregunta. El protocolo son como esa línea de acción, pasos sistematizados que les ayudan a las personas, sobre todo a las personas servidoras públicas, para generar acciones a favor del reconocimiento de los derechos humanos. Este protocolo así se llama, Cultura del Buen Trato hacia Personas Adultas Mayores. Los servidores públicos deben de conocer esta guía del buen trato que se les da a ustedes como personas adultas mayores. De hecho, fíjense bien, también la Suprema Corte de Justicia, ojalá y lo puedan analizar, hay un manual, anótenlo por favor ahí si tienen forma de anotarlo, hay un manual que se llama Manual para juzgar casos de personas adultas mayores. Este es un documento que lo saca la Suprema Corte de Justicia cuando un adulto mayor, ya sea que ha sido víctima o ha sido víctima en un tema de delito, bueno, pues también deben de juzgar con casos de personas adultas mayores. O sea, el acceso debe ser de justicia para todas las personas. Por eso es bien importante, pues, que se denuncien las cosas que están presentes, que se reconozcan sus derechos humanos y obviamente, pues, que estos derechos humanos, pues, ustedes realmente los reconozcan. ¿A qué tengo derecho? Tengo derecho a un trato digno, a que se respete mi dignidad, a que yo participe en la integración comunitaria, un medio ambiente sano, a la protección de la salud,
al esparcimiento, al derecho a una vida libre de violencia. Y esos dos instrumentos, sobre todo la Convención Interamericana, ahí vienen todos los derechos que ustedes tienen. Y ojalá en algún otro momento podamos analizar estos dos instrumentos, tanto la Convención Interamericana como la propia Ley de Protección de las personas adultas mayores, para que reconozcan pues estos derechos humanos. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. ¿Vamos bien hasta aquí? Tere, adelante, Tere, por favor. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Que hablaban de violencia institucional, me vino a la mente que sí, las instituciones de salud no nos proporcionan el medicamento que necesitamos, que porque no hay, es violencia institucional. Por supuesto, ¿Y qué fíjense. especialista que requerimos? Sí, sí, incluso yo platicaba hace unos meses, bueno, hace un mes antes de salir de vacaciones, me tocó dar justo el tema de derecho a la salud. En temas de salud es importante justo este tema porque hay elementos importantes cuando se habla de un tema de salud. Fíjense, hablar de salud, primero que nada, es entender qué es el concepto de salud. Hablar de salud, dice la Organización Mundial de la Salud, es el estado más alto posible que pueda, de bienestar más alto posible que pueda tener una persona, incluyendo la salud mental. Pero también nos dice en las leyes que deben de ser cuatro elementos para que conforman esta cuestión de la salud. ¿Y cuáles serían pues estos elementos? Porque primero que nada, la salud debe ser es un derecho humano fundamental y entender esta salud no significa solamente gozar de buena salud, ni tampoco que los gobiernos tengan que establecer servicios de salud costosos para quienes no disponen de recursos, sino significa que los gobiernos, las autoridades, tienen que establecer políticas y planes de acción destinados a que todas las personas tengan ese acceso a la atención de salud en el plazo más breve posible. Y se habla de cuatro elementos fundamentales. ¿Cuáles son estos elementos fundamentales que hablan de un tema de salud? Primero que nada, debe de haber accesibilidad. ¿Qué significa la accesibilidad? Bueno, que las personas no vivan un tema de discriminación, que existan lugares al alcance geográfico, a una distancia razonable, con medios de acceso adecuados para las personas con alguna discapacidad, que tengan accesibilidad física, económica, acceso a la información. Por eso el acceso a la información es el derecho a solicitar, a recibir, a difundir información sobre temas relacionados con su salud. Pero también la ley habla de otro concepto, la disponibilidad. ¿Qué es esta disponibilidad? El número suficiente de establecimientos de bienes, servicios públicos de salud, programas de salud, aceptabilidad, que realmente sean respetuosos de la ética médica y de las culturas de las personas, pero que realmente exista calidad. ¿Qué significa esta calidad? Que exista agua limpia potable, condiciones sanitarias adecuadas, personal médico capacitado, medicamentos esenciales para las personas. Entonces, fíjense bien, se tiene que cubrir estos cuatro elementos: aceptabilidad, disponibilidad, calidad de vida y sobre todo aceptabilidad, accesibilidad, aceptabilidad, disponibilidad y calidad de vida. Estos cuatro elementos son fundamentales para poder lograr justo estas cuestiones de salud. Por eso es bien importante que conozcamos dónde encontramos estos derechos a la salud. Fíjense bien, en el tema de la salud existen leyes fundamentales. ¿Cuáles son estas leyes? La Ley General de Salud habla de atención médica preventiva, curativa, etcétera, etcétera. Pero también está el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En su artículo 123 habla de que el Estado debe de crear las medidas necesarias para poder eh, elevar
ese derecho que tienen las personas. Y en este documento habla de crear las condiciones necesarias, sobre todo en esta cuestión de medicamentos. Este documento y la convención que hace un ratito les decía, habla de que el Estado tiene que generar esta cuestión de medicamentos. Por eso es bien importante y ojalá y en otro momento también podamos analizar lo que implica reconocer a la salud como un bien público. Es decir, toda persona tiene derecho a esa salud y a ese bienestar físico, mental y social. Y ahí dentro de esos artículos habla de la cuestión de los medicamentos. Y si no hay medicamentos y si no hay condiciones ni aceptabilidad ni disponibilidad, estamos hablando de la violación a este derecho a la salud, pero también de una violencia institucional porque no se están dando las condiciones necesarias, las necesidades adecuadas para que las personas puedan realmente tener ese estado de bienestar más alto posible que nos habla de esta calidad de vida, donde nos dice pues ese derecho a la salud que ustedes tengan. Y ojalá lo podamos analizar. Y por supuesto que sería un ejemplo de violencia institucional que nos decía la compañera en ese momento. Gracias. ¿Alguien más? No te preocupes, María Green, queda grabada la presentación y bueno, pues aquí ya me quedan básicamente 10 minutos para terminar con ustedes pues esta capacitación. Si tienen alguien más alguna duda, alguna pregunta, Por ejemplo, yo nuevamente, cuando no Tere. hay medicamento y te dicen, regresa la próxima semana a ver si ya llegó. Hay gente que no, está en silla de ruedas, trae muletas y no hay un teléfono en el caso del lugar en donde yo asisto, no hay un teléfono para preguntar si ya llegó el medicamento para no ir a dar la vuelta en vano. Sí, Entonces, más ¿es difícil. ISSSTE o Seguro Social a donde tú acudes, compañera? Ahora, habemos muchas personas que vamos mensualmente. El IMSS debe de tener registrado en cada hospital o clínica los medicamentos que son frecuentes, con esa fecha, como para que no digan, no, pues es que yo traje 10,000 y necesito 50,000. Sí, Así es, entonces deben de tener. aumenta el maltrato, ¿no? Porque no Así te es. tú les dices, bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Compro el medicamento? No, yo no le estoy diciendo que lo compre. Simplemente no hay. Pero yo no me puedo dejar de tomar el medicamento. No puedo esperar 8 días. Entonces ahí está ya una agresión más grande. Y todos dicen, no, pues es que yo no le dije que lo comprara. No estoy diciendo que lo compre. O yo no estoy diciendo eso. Porque no se quieren comprometer cuando uno va con las autoridades más arriba de el jefe de departamento clínico, por ejemplo. Así es. Lo que ustedes pudieran hacer, decirle, "Ah, bueno, pues entonces no me va a dar otra que solicitar pues una queja ante la Comisión de Derechos Humanos, puesto que aquí no me están dando una respuesta adecuada y bueno, pues no están, la protección a la salud es ese bienestar físico más alto que yo pueda tener, incluyendo la propia responsabilidad que tiene el Estado de garantizar pues estos servicios médicos, la prevención, el acceso de todo esto que implica. Por eso la importancia de que si ustedes consideran que esa institución no le está dando lo necesario para la protección de su salud, bueno, pues tienen que acercarse a las diversas instituciones, como son los organismos protectores de derechos humanos. Está la CNDH, pero también está la Comisión de Derechos Humanos de cada uno de los estados, porque pues consideran ustedes que hay una vulneración a sus derechos humanos que los está haciendo la propia institución. Por eso es bien importante que ustedes reconozcan, ah, bueno, ya me lo están negando una, dos, tres, cuatro veces, las veces que voy, me están haciendo ir vueltas y vueltas y vueltas y no me dan la atención médica que yo requiero, ni el medicamento, que me lo tienen que hacer por escrito. Acuérdense que papelito habla, solicítenselo también y si no, pues acérquense a las instituciones para hacer valer esos derechos que ustedes tienen, como lo es un tema de salud. Por eso es bien importante que conozcan estos elementos, como repito, accesibilidad, aceptabilidad, disponibilidad y calidad de vida, que es fundamental que ustedes lo conozcan y demás, ¿no? Gracias, Cede. Y bueno, yo no sé si alguien más, veo dos manitas levantadas, Helen y Mari Carmen. Adelante, Helen. Sí, mi pregunta es,
Buenas tardes primero, Alma Rosa. Hola. Supuestamente todas las instituciones tienen un entrenamiento para tratar a los adultos mayores Sí, todas las personas tienen o, entrenamiento. Perdóname, sí tienen el deber, la perspectiva de derechos humanos, primero que nada. Fíjense, ¿dónde encuentran esto? En el artículo primero constitucional dice, en su segundo párrafo, el artículo primero de la Constitución Política Mexicana, dice, todas las autoridades desde el ámbito de sus competencias están obligadas a promover, proteger, respetar y garantizar derechos humanos. Eso es lo que nos dice la ley, ellos ya lo saben. Y aparte, también tienen que crearse los protocolos de actuación. Este protocolo que ustedes están viendo, no me acuerdo si es del IMSS o del ISSSTE, pero todas las instituciones públicas tienen protocolos de actuación en relación al buen trato hacia las personas adultas mayores, tienen como una guía. Y por supuesto que tienen la capacitación de manera constante, están obligadas. lo pregunto porque yo tuve una experiencia agridulce en, en una situación que perdí una placa en un día que llovió terrible y me metí en un bache y ahí se desprendió la placa. Entonces tuve que hacer todo un trámite terrible para poder para hacer el cambio de placas, porque no encontré la placa. En ninguna de los lugares había asistencia para personas de la tercera edad para entrar en internet y ayudarlas a sacar una cita. Porque si no es con cita no hay nada, ¿no? O dan 10 fichas y te tienes que ir a formar desde las 6 de la mañana para que a la hora que ya sea la 10ª ficha, pues ya no te toca nada hasta el otro día que te vuelvas a formar más temprano. Entonces, no había personal para ayudarte a hacer una cita. No había un lugar ni nadie que te orientara para lo que tenías que hacer. Y yo valiéndome de mi tercera edad, ¿verdad? Decía, bueno, oigan, es que yo soy de la tercera edad, yo tengo mis derechos aquí, ustedes tienen que ayudarme a solucionarlo, tienen que ayudarme, tiene que haber una persona entre todas estas personas que están aquí sin hacer nada que me pueda ayudar a sacar una cita. No, están esperando a los citados. No pueden hacer Híjole. otra cosa más que estar como casi que sentaditos ahí esperando a los citados. Bueno, y digo agridulce porque al final fui de las personas que más suerte tuve y el policía que estaba checando fue el que me dijo, a ver señora, abra su teléfono. Le voy a explicar, le voy a ayudar como el policía, o sea, el de seguridad, que ninguna obligación, que era fuera de su trabajo, que no tenía la capacidad la capacitación para hacerlo, pero tenía un corazón increíble para, para ayudar a una persona que, como yo, que pues no podía, dije, es que ya lo intenté y de verdad no pude sacar la cita. No, señora, espérame tantito. Entonces pasaba alguien y regresaba. Ahora hágale acá, ahora hágale allá. Y digo, bueno, entonces finalmente con la ayuda del policía fui y le di un agradecimiento especial al señor y se me quedó viendo como diciendo, pues, ¿quién es esta, no? Porque él definitivamente no lo hizo esperando un agradecimiento. Él lo hizo porque su corazón así se lo dictó. Pero es muy triste el ver que todo esto que nos dices, Alma Rosa, está padrísimo, pero que ya a la hora de que te subes, pones un pie en En la práctica. el camión se arranca y le vale un gorro si tienes 40, 50, 60, 70, 80, 90 años. Y que Así si es. vas al banco, pues igual, aunque seas de la tercera edad, te esperas hasta que te toque parada ahí te sientas en donde puedes y a que te atiendan y que si vas que, al trámite que hice y no fui a una institución en especial de Cenobi o Secovi, no sé cómo se llama, fui a Insurgentes, fui a la del Valle, fui a
otra por el Parque de los Venados, fui a como 3, 4 que no necesitaba cita para que, para que me atendieran y era exactamente lo mismo. Muy triste. Fíjate que ahorita que estás comentando esta situación, debe de haber primera, toda persona servidora pública está obligado jurídicamente, pero también de manera ética, que trabajen con esta perspectiva de derechos humanos y con esta perspectiva de adultos mayores. Repito, ¿dónde está establecido esto? En el artículo primero constitucional. Toda autoridad tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar derechos humanos. Pero también está la Ley General de Responsabilidades Administrativas de todo servidor público. De acuerdo a sus funciones, están obligados a que esas funciones las desempeñen con legalidad, con profesionalismo, con imparcialidad, pero sobre todo con el respeto a los derechos humanos. Esto es bien importante, por eso desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la verdad es que hemos trabajado mucho en la parte preventiva. En la parte preventiva vamos a todas las instituciones para que toda persona servidora pública tenga esta perspectiva, no solamente de derechos humanos, sino de perspectiva de atención a los diversos grupos de atención prioritaria, como es este tema de adultos mayores, porque si bien es cierto, a veces la información no la tienen. También algunas otras instituciones, por ejemplo, CONAPRED, la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, también tiene cursos en sus páginas. Sé que también van a las diversas instituciones con las empresas también a que reciban justo este tipo de capacitación, porque aparte que están obligados jurídicamente, también está la parte ética de los derechos humanos, ¿no? Que deben recibir capacitación obligatoria todas las personas, sobre todo más personas servidoras públicas, porque deben de trabajar desde la propia procuración e impartición de justicia, el tema de salud, el tema de servidores públicos en todo momento. Esta perspectiva de derechos humanos, sí o sí, a partir del 2011 de la reforma constitucional, es una obligación que ellos deben de tener, pues, para prevenir justo estas violaciones a derechos humanos. Acuérdense que la violación a derechos humanos solamente la hace el Hace servidor 3 semanas fui a renovar mi INE. público. Hace 3 semanas fui a renovar mi INE. Había 2 puertas, una donde había una, de entrada y de salida. Había una cola como de 15 gentes. Y digo, bueno, soy de la tercera edad. Me metí por la salida y me planté en el escritorio. Y dice, señora, ¿se formó? No, no me formé porque soy de la tercera edad. Y tengo el derecho a que me atiendan a mí antes. La atención. Pues volteó y se me quedó viendo así como que, y volteó a ver la fila y como que se quedó como congelada. Pero como yo iba muy, pues entonces sí me dio mi papelito y me dijo, pásese para acá, señor, y siéntese. Pero qué triste que uno haga valer su derecho, no porque me toca porque soy adulto mayor, sino por agresión. Sí, porque hasta que alzó la voz. Sí, claro. Sí, claro. Le dije, no me formé ni me voy a formar. Soy de la tercera edad y ustedes tienen la obligación de atenderme ahorita. Y volteó a verme como congelada, se quedó la señorita. Y me dio mucha tristeza porque no es mi personalidad. Así es. Fíjate, Elena, Pero que dije, no, ya estuvo. Así es. O sea, qué triste. Qué triste. Por eso para nosotros es bien importante la parte preventiva, porque a lo mejor el conocimiento ya lo tienen. Falta la cuestión actitudinal. Las actitudes de las personas servidoras públicas muchas veces son las que no ayudan. Por eso la importancia de seguir con este tipo de temas, de seguir la propia capacitación, porque la cuestión actitudinal debe de cambiar. Debemos sí o sí, aparte, yo les decía, es algo jurídico que ya está, pero también la parte ética,
la sensibilización, el buen trato hacia las personas adultas mayores que hay que seguirlo exigiendo. Y estoy de acuerdo en lo que tú dices, o sea, si no alzo la voz, pues no lo hacen, ¿no? Cuando es una obligación ya de ellos que lo tienen jurídicamente. Pero bueno, vamos a seguir trabajando justo en estas cuestiones. Lamentable, Elena, lo que sucede. Mari Carmen Gracias, y Auro, Alma Rosa. gracias. Sí, Adelante, buenas Mari Carmen. tardes. Buenas tardes, gracias. Bueno, mi pregunta es esta. Yo tuve una situación triste, difícil con mi traumatólogo de meses atrás, porque desde que llegué me empezó a gritar, ¿sí? Yo iba con mi hija y mi hija nada más me pellizcaba y me dice, ¿por qué te grita? Entonces yo no me podía sentar por problemas de la columna. Él me hizo sentar. Toda la consulta se la pasó gritándome y siéntese correcto y haga esto y bueno, así, ¿no? Todo negativo. Entonces yo digo, aquí también aplica lo de los derechos humanos y como servidor público, porque es un servidor público, ¿verdad? Entonces yo dije, pues yo quiero saber si lo reporto o no sé, porque sí me extrañó mucho el trato que recibí de él, siendo él una persona empática. Y yo dije, pues aunque esté atravesando, es como el payaso, aunque tenga muerto tendido, él está riéndose, dando el servicio. Y sí me pareció, y esa es mi pregunta. Entonces, también ahí se puede hacer un reporte con un médico particular. Fíjense, toda persona servidora pública, en este caso, aunque sea una persona privada, está formando parte de dar un servicio de salud. Y cuando se trata, por eso les decía hace un ratito, el concepto de violencia institucional. Vean a lo que, repito, el concepto de violencia institucional. Es toda acción u omisión de las instituciones del Estado o de las personas servidoras públicas que de manera directa o indirecta obstaculizan, restringen, vulneran o niegan el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas, que se puede manifestar a través de ese abuso de poder, esa negligencia, esa discriminación, esa revictimización o la falta de acceso a servicios o la ausencia de una respuesta oportuna o adecuada. Entonces, desde la perspectiva de los derechos humanos, la violencia institucional no solamente ocurre cuando un servidor público comete un acto ilegal, sino también cuando la institución no actúa para proteger los derechos de las personas y que generan desigualdades y exclusión. Entonces, cuando ustedes estén viviendo una situación así, tienen que denunciar. ¿Dónde puedo denunciar? Bueno, pues ya les decía, ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se pueden meter a la página, pongan ahí en CNDH, en Google, perdón, CNDH, y vayan al área de quejas. Pueden hablar por teléfono, alguno de mis compañeros visitadores les dará la información, les dará a dónde acudir, etcétera, etcétera, o en la misma Comisión de Derechos Humanos de los estados donde ustedes se encuentren. Entonces, es súper importante que ustedes conozcan, y por eso les ponía yo algunos ejemplos de violencia institucional. En la salud, pues el negar atención médica a una persona por el hecho de decir, ah, pues ya está usted muy grande, ya no la voy a atender. No, o no darle información clara para que el paciente pueda decidir sobre su tratamiento o ignorar el dolor de las necesidades por algún prejuicio que esté relacionado con su edad o en la administración pública, como ustedes decían, el hacerte esperar durante horas y horas, y más si tú tienes alguna cuestión de discapacidad, sin ofrecer algún ajuste razonable o negarte algún trámite o tratar con una situación de un trato indigno, humillante, en el momento de pedir una solicitud. Todo esto son ejemplos de violencia institucional. Si ustedes viven alguna situación, pues no se queden callados. Tenemos que alzar la voz y tenemos que erradicar pues este tipo de prácticas que afectan su autonomía, su dignidad, su participación,
Por eso para mí es súper importante que conozcan estos instrumentos, como es la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Ahí habla justo también pues de estos prácticas que están presentes. Por eso es bien importante que en algún otro momento, ya sea que ustedes la lean o podamos trabajar pues en estas cuestiones, porque pues son ejemplos de violencias institucionales que pueden perder, fíjense bien, cuando una institución no trabaja de manera adecuada, ustedes van a perder la confianza en este tipo de instituciones. Sobre todo hay afectaciones emocionales, miedo, depresión y demás. Por eso la importancia de esta perspectiva de los derechos humanos, donde el Estado sí o sí debe de protegerlas, debe de promover y de garantizar estos derechos humanos, porque alguien de ustedes lo decía, en letra se oye muy bonita, en el discurso se oye muy bonito, pero en la práctica debe ser esta realidad. Y si no está siendo esta realidad, pues tenemos que alzar la voz, porque existen estos instrumentos necesarios donde se habla de reconocer pues estos derechos que ustedes tienen. Así es que es bien importante alzar la voz. No sé si Gracias, alguien... gracias. Gracias. Auro, adelante, por favor, Aurora. Quería hacer una observación, por lo menos lo que me ha sucedido a mí. Yo Gracias. soy la misma persona con bastón o sin bastón. Yo uso bastón generalmente cuando estoy en la calle porque tengo miedo, o sea, preventivo, más que por necesidad. Cuando tengo bastón me atienden y cuando no traigo bastón no me atienden. O sea que el bastón es prácticamente el medio para que me atiendan. Entonces, yo voy a cumplir 80 años, los mismos 80 años los tengo como quiera que me pongan. Pero sin embargo, actualmente el bastón, la silla de ruedas, la andadera es el medio para que un adulto mayor lo atiendan en cualquier lugar que vaya. Lo mismo para cruzar una calle, que voy sin bastón y me tiran el carro arriba y tengo que, bueno, no puedo correr, pero hago lo posible por quitarme para que no me arrolle. Y cuando voy al médico con bastón, me atienden y cuando no llevo el bastón, no me atienden. O sea que hay que buscar algún mecanismo para que lo reconozcan a uno como adulto, independientemente si uno tiene bastón o no. Es mi sugerencia. Porque por Claro lo que menos sí. en mi caso es como único me atienden. Yo cuando voy al médico, ese no se puede faltar por nada del mundo. Porque si no, ni la farmacia, ni nada. Tengo que chutarme la cola de 2.000 personas, aunque tenga, a menos que ponga un cartel aquí de la edad que tengo, que por supuesto no lo puedo hacer. Entonces, inclusive hay personas que me dicen, pero tú no lo aparentas, pero no es un problema que lo aparente o no, el problema es que los tengo y tengo problemas, estoy enferma y tengo, o sea, no sé si me explico, hay que buscar algún mecanismo que no necesariamente el que tiene bastón es el que tenga prioridad, independientemente de que sí tienen que tenerla, ¿no? No quiero quitarle la prioridad al bastón, pero si no traigo un bastón, pues no te atiende sencillamente. Tal vez eso fue lo que le pasó a Helen, que como no llevaba bastón, la miraron como diciendo, tú no eres adulta mayor y por lo tanto te tienes que chutar la cola igual que los demás. Esa es la moraleja del cuento este que estoy tratando de que me entiendan. Muchas gracias. Así, gracias, Aurora. Y Entonces, totalmente de acuerdo contigo. ¿Qué nos ¿no? falta? Creo que nos falta educación. Nos Bueno, falta a mí, educación justo en cuáles son los deberes de la sociedad en relación a las personas mayores. No solamente el deber de la familia, el deber de las instituciones, el deber de todas las instituciones de promover realmente una cultura de un envejecimiento activo, saludable, fomentar esa inclusión social en donde muchas veces, como ustedes bien lo decían, tanto Aurora y como Helen decían, es que, híjole, la sociedad, llámese servidores públicos o llámese ciudadanía, no están visibilizando estas necesidades que están presentes. Entonces, aquí lo más importante es evitar que cualquier integrante más bien cometa actos de discriminación, de abuso, de explotación, de violencia en la que están presentes. Por eso es bien importante estas convivencias, esta educación intercultural
intergeneracional de la importancia del reconocimiento de los derechos humanos. Hay muchas cosas que hacer, pero yo sí le apuesto a primero iniciar con esta cuestión de prevención, hacer esa sensibilización de que todas y todos, pues somos personas, somos seres humanos, no importa la edad, tenemos este reconocimiento a la dignidad. Y creo que una de las respuestas, y por eso quiero cerrar mi participación con este video, creo que esta es la clave para poder trabajar. Vean cómo estas personas trabajan con el amor, con el reconocimiento, y decía este señor Rafael Estever, con la empatía, con el reconocimiento de lo que somos. Vamos a ver este video y yo con esto estaría cerrando mi participación. No sé si ya se les compartí, pero ese video lo veo muy lindo. Todas las mañanas, Xavier emprende el mismo camino para encontrarse con Carmen, su mujer desde hace 66 años. La razón de vivir es Carmen. Desde que tiene Alzheimer, vive en una residencia. Parecía que su enfermedad y la pandemia iba a romper el vínculo entre los dos. Desde que vino la epidemia esta, pues ya no se puede entrar. Pero a Xavier se le ocurrió una idea: visitarla todos los días a través de la ventana de la residencia. Nunca ha faltado a su cita. Yo voy todos los días a verla. Tengo ganas de ir a verla. Me apetece ir a verla. Carmen. Hola. Día. Hola. 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 Estoy aquí. ¿Y tú? ¿Qué? ¿Me esperabas a mí? Me saludan y me preguntan por ti. Allí, en casa. Verás, las flores no están como cuando estabas tú, porque yo no sé. Se pone contenta cuando ve a su esposo. Algo le recuerda que se ríe y se pone bien. Mira, Carmen, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Estabas guapísima. Cuando está lloviendo también viene, sí. ¿Quién es esta? ¿Quién es? Mariona. ¿Quieres que venga Mariana a verte? Guapa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás contenta? ¿Estás contenta? ¿Estás contenta? Mira, qué flor más bonita. Qué bien huele. ¿Hueles? ¿Hueles tú? No la hueles. Eso es para ti, ¿eh? Hola. Toma, se la darás por favor, ¿eh? Sí, se la Vale. se la entrega. Vale. Mira, te manda la flor tu esposo. Yo creo que el simple hecho de tener a alguien allí delante que te está demostrando el amor que te tiene de toda la vida y que pase lo que pase siempre estará ahí para ti. Yo creo que eso es que es increíble. Yo mientras pueda iré siempre. Siempre que pueda, vaya. Mucho tiene que ser para que no vaya. Nos vamos, Carmen. Mañana volveremos. Fíjense, yo quise cerrar con este video porque creo que es un video de amor y creo que este espacio
es agradecerles todo lo que ustedes nos han dado a nosotros. Gracias por compartir la historia, sus comentarios, todo lo que ustedes nos dan. Gracias por cada experiencia que comparten aquí, cada obstáculo que muchas veces han superado, cada decisión que han tomado ha contribuido no solamente a sus familias, sino también a sus comunidades y sobre todo a nuestro país, que es México. Yo creo que una de las formas de poder cerrar esta actividad es que no solamente son personas con años de vida, sino son personas que nos demuestran grandes riquezas, grandes experiencias y que sé que muchas de ustedes han enfrentado muchas cosas, pero también se han sabido levantar y que estos espacios que aquí tienen, pues son experiencias que en lo personal conmigo comparten y yo quiero que reconocer desde la dignidad. Su dignidad no depende de su edad, ni de su fuerza física, ni nada. Su dignidad existe porque ustedes son personas y ese valor nunca debe disminuir con el paso de los años. Esta imagen que están viendo aquí, pues en la pantalla, pues yo quiero decirles, la verdad es que gracias por todos esos años o todas esas historias, por miles de fiestas que a lo mejor no fueron, por estar cuidando a su familia y que son muchas oportunidades que hoy tenemos de agradecer su esfuerzo que hacen día a día y de poder seguir caminando en este tipo de espacios y de seguir construyendo su espacio con sacrificio, con esperanza, con compartir recuerdos, con valentía, que es lo que a mí en lo personal me dan. Yo agradezco a nombre de la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues este espacio y a seguirles invitando mi admiración y mi respeto para cada uno de ustedes por todo lo que aquí contribuyen en estos espacios. Muchísimas gracias y bueno, pues no sé si alguna persona quiera compartir algo más, yo aquí estaría dejando pues mis datos. Gracias como siempre a nombre de Fundación Vélez por todos estos espacios que ustedes nos dan y nos brindan aquí en cada momento. Gracias. Muchas gracias, licenciada. Muchas Muchas La gracias. verdad que le gracias, agradecemos su atención. bonita tarde. ¿Nos podría pasar el video en el chat, por favor? Claro que sí. A mí es un Mil video que a mí. gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas Gracias. tardes. Es un video que a mí Gracias. me encanta. Gracias. Gracias. Es un video que a mí me encanta y que disfruto muchísimo. Oh, sí, me hizo llorar tanto. Gracias. Pues no sé si Licenciada, está. hizo un cierre maravilloso. Muchas gracias. Así Muchas es, gracias a Miguelito. Muchas ustedes. gracias. Muchas Gracias. Muchas gracias, gracias, licenciada, licenciada. Alma Rosa, como siempre, un gusto el tenerla aquí con nosotros, el, el poder disfrutar estas maravillosas ponencias que la Comisión Nacional de Derechos Humanos nos permite tener, ¿no? En esta alianza que tenemos. Ya lo comentaba Eileen antes de que entráramos justamente a la sesión. Y aquí están los participantes que son los mayores testigos. Ellos mismos preguntan cuándo viene la siguiente plática, cuándo va a ser la otra plática con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Vamos aprendiendo, vamos oyendo, ¿no? ¿Cuántas veces esta cuestión, oía yo ahorita lo que decía, ¿no? De incluso de no tenemos el medicamento, búsquelo, cómprelo, ¿no? Lo vemos ya como algo normal, ya se ve como algo normalizado en nuestra cultura y siendo que es parte de algo de un derecho que se tiene, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, licenciada. Aileen, tuvo que salir, pero bueno, me pidió que le agradeciera mucho a nombre de la fundación, a nombre de cada uno de nuestros participantes. Y pues ya estaremos esperando la próxima ponencia para seguir escuchándola, para seguir pudiendo participar. Y creo que siempre, siempre, yo también, igual que Aileen, siempre que estamos aquí, nos llevamos un aprendizaje nuevo, nos llevamos algo nuevo, una satisfacción y encontramos un momento también para ese esparcimiento. A ustedes, nuestros queridos participantes, como bien lo dijo también la licenciada Alma Rosa, muchísimas gracias por cada palabra, por cada experiencia compartida. Todo eso que ustedes nos dan, yo se los he dicho muchas veces en el taller de tecnología y a los que no están se los externo el día de hoy. Realmente ustedes a veces no se imaginan cómo estamos o cómo nos encontramos a veces los maestros. A lo mejor viene el maestro con alguna preocupación, con alguna cosa del otro trabajo y llegar con ustedes aquí se vuelve justamente
Permítanme usar esa palabra, ese oasis, ese momentito de tranquilidad, de relajación, donde pasamos incluso del estar enojados a pasar un momento muy alegre, por todo lo que nos han dado como sociedad, como familia, como todo. Muchísimas gracias, y pues aquí los esperamos en el próximo evento. Gracias, profe. Gracias. Licenciada, muchas gracias por gracias, esa profe. esperanza, Muchas por esa gracias. esperanza Gracias, Vic. que nos Bonita da tarde, de ser compañeros. tratado. Hermosa su ponencia, hermosa. Mucho conocimiento, pero sobre todo mucho amor hacia nosotros. Gracias. Y pues agradecerles a ustedes todo lo que nos motivan. Muchas gracias. Bonita tarde. Un Igual abrazo. para todas. Bye. Gracias. Muchas Hasta luego. gracias, que pasen excelente tarde.